Buenas tardes, a nosotros nos tocó exponer el artículo número 4 y los integrantes del equipo son Francisco Heriberto Sierra Duarte, Julio Alberto García Martínez y José Rubén Osuna Castillo. Este artículo habla de simulación de ciclo de funcionamiento de los motores marinos diésel para problemas de diagnóstico. En el monitoreo continuo de los motores diésel marinos ayuda a detectar la desviación de sus parámetros de manera temprana y prevenir fallas importantes. Pero ¿para qué usamos esto? Pues la simulación matemática podría utilizar para aclarar los datos experimentales y proporcionar una comprensión más profunda de las condiciones del motor. Se considera los problemas de diagnóstico de los granelos Father S del motor diésel marino MAN 6L80 MCE. Los datos de diagnóstico se recopilaron con el equipo de EPAD-HANDE. Es el conjunto de herramientas de diagnóstico desarrollado para motores de diésel marinos principales y auxiliares, y presenta la información sobre los procesos indicados por cada cilindro del motor y permite medir el diagrama de presión en el cilindro junto con los vivos diagramas de inyección de combustible, cierre de válvulas de admisión y escape. Desarrollo de modelos matemáticos. Sistemas termodinámicos abiertos, o sus siglas OTS, que interactúan entre sí mediante procesos de intercambio de energía y masa. Tipos de OTS en función: modelos cuasi estable de una sola zona, cero dimensional, o bien dicho 0D. El número 2 es el modelo cuasi estable de dos zonas, 0D. Y el tercero es 1-D, modelo inestable. Aquí es un pequeño ejemplo en la imagen de recordatorio cuál es el sistema abierto. Modelo inestable. Para 0-D OTS se utiliza el conjunto universal de ecuaciones. Estas ecuaciones se basan en los conceptos de la primera ley de termodinámica. Igualdad de las propiedades de los gases de trabajo para cada punto del volumen. Ley del estado del gas y masa, ecuaciones de equilibrio. La primera ley de la termodinámica se expresa como las siguientes funciones, que aquí vienen representadas. Donde di fue y bueno, aquí los siguientes intervalos que creo que es derivada parcial no se escribieron bien, no pude escribirlos bien, mejor dicho, y me los voy a omitir. La tasa de cambio de la entalpía debido a la evaporización del combustible y debido al intercambio de masa, procesos respectivamente. La tasa de liberación de calor debido a la combustión de combustible y la transferencia de calor, tasa a las paredes del sistema. El flujo masivo de combustible y el flujo masivo de gases, respectivamente, el número de sistemas termodinámicos que interactúan involucrados en el proceso de intercambio de masa. N2, el número de paredes involucrados en el proceso de transferencia de calor, la presión, temperatura, volumen, masa de los gases mezcla en el OTS, respectivamente. La capacidad calorífica específica, isocórica real y media, respectivamente. La ecuación de la primera ley de la termodinámica se completa con la ecuación de balance de masa y con todo el estado de gas, ecuación donde Z es el factor de comprensión, calculándolo por la ecuación de Berthelot. El flujo másico entre los sistemas termodinámicos O-D que interactúan se calcula con un adiabático casi estable, concepto de boquilla, junto con el enfoque de Orlin para considerar los efectos inestables. Las ecuaciones casi estables para velocidad de flujo de gas, W estática desde el volumen con la presión más alta, 1, hasta el volumen con la presión más baja, 2, están donde cada uno es el exponente adiabático, indica los parámetros totales para considerar los fenómenos inestables. Se utiliza la ecuación de conservación de pulsos, donde W es igual a derivada parcial de
W entre derivada parcial de X más derivada parcial W entre derivada parcial de T igual a 1 entre P entre derivada parcial de P entre derivada parcial Z. Se convierte y se expresa la aceleración del flujo de gas en la siguiente ecuación, donde L es la longitud de la tubería activa. Se aplica el modelo Rayleigh de inyección, evaporación, combustión de combustible para definir la tasa de liberación de calor, donde X, fracción de combustible quemado, y O representa la cantidad de combustible inyectado durante el retardo de encendido. Evaporado, fracción de combustible, el momento del final de inyección y extensión del tiempo de uso de la segunda ecuación. Función del aire, fracción de combustión no quemado, P0, P2, A0, A2. Funciones. El método implica el segundo orden de Runge-Kutta. Se aplica para resolver numéricamente los conjuntos de ecuaciones para la interactuación OTS. La presión relativa de la densidad del medio de trabajo para todos los sistemas termodinámicos abiertos se utiliza como la condición de la solución correcta. El método numérico adaptivo al punto fijo se utiliza para evitar la formación de bucles cálculos. Aquí en la simulación matemática para problemas de diagnóstico, en la primera tabla podemos ver que fue constante los megapascales y la inyector vibro estuvo más, no sobrepasó el 2, estuvo más constante en 1. Aquí en la tabla 1 pues nos dice que como fueron aumentando las revoluciones por minuto, vino un deceso en la presión máxima de kilopascales, así como también cuando estuvimos aumentando las revoluciones por minuto, su relación de aire fue disminuyendo y también la temperatura con presión a grados centígrados. La única que tuvo aumento fue para el retardo de encendido. Como se nos representa a continuación, las siguientes mapas son de rendimiento extrapolado del compresor. La relación de número de preciso y el flujo máximo referido. Como podemos observar a simple vista, tiene un descenso muy extremado, pero el cual después se vuelve con una amplitud, vuelve a subirle el volumen. Y en nuestro mapa número 2 es el mapa de flujo de una turbina, la cual tiene relación de aumento de presión y la cantidad de reducado de turbina. Esta turbina viene de 0 a tener una alta elevación, lo cual nos marca que ya alcanzando su elevación máxima tiene una presión constante. Nuestros mapas a continuación son comparación de pruebas en el mar del motor diésel MAN CL80 MCE, la cual podemos observar que en las primeras 4 tenemos algo ligeramente relacionado, lo cual es tenemos la misma presión y lo mismo RPM. Pero en el caso número 4, hablando de las primeras 4 de la izquierda, podemos observar que tiene un error en la medición de la prueba de mar. Por eso tiene un desleve, tiene una diferencia mayor a las de las a continuación. Al igual que en las otras 4, podemos observar que casi todas son iguales, más una igual tiene un error de medición de pruebas, lo cual hace una curva entre las líneas. Influencia del tiempo de cierre de la válvula de escape sobre la presión, compresión a 66 revoluciones por minuto A y la evaluación relativa de la válvula, diagrama 15, utilizando para la simulación B. Como bien lo dicen aquí los diagramas, aquí están los diagramas explicando todo. Estas gráficas a continuación nos marcan la variación de inyección de combustible simulado por cilindros ANAC
igual a 66 RPM, lo cual tenemos una presión máxima y nos marca la diferencia que tiene cada uno. Tenemos la combustible inyectado gramos por ciclo, lo cual igual podemos observar que las del medio son un poco más estables que la de la orilla, pero en la número 2 tenemos un gran desnivel. Tenemos los números de cilindro, pero especialmente en la gráfica 5 y 6 podemos observar que son casi iguales, lo cual tuvieron un número de cilindro pues algo parecido, al igual que las 7 y 8 que están por el mismo nivel. Esas dos tienen algo parecido, están al mismo nivel. La simulación matemática podría ser una herramienta poderosa para analizar los datos experimentales de los motores diésel marinos. Procedimiento de diagnóstico. Ayuda a aclarar las verdaderas razones y causas de la desviación observadas en el sistema del motor. Para el problema de diagnóstico del motor marino de dos tiempos en la simulación matemática proporcional. Número 1. Una estimulación de la inyección de combustible y la irregularidad de la carga de potencia por los cilindros del motor. 2. Una detección del cilindro más carga en un término de las mayores temperaturas dentro del cilindro de escape. Apertura de válvula. 3. Una experiencia de variación de la presión de compresión por los cilindros de motor, que podría ser causada por diferencia en los cierres de válvula de escape entre los cilindros, o por anillos de pistón, o fugas en la válvula de escape. Revelar la influencia del cierre de válvulas escape en los parámetros del motor dentro del cilindro, como el intercambio de gases, procesos, combustión de combustibles, temperatura de los gases de escape. 5. Un diagnóstico continuo del fundamento del turbocompresor. Bueno, sino también para motores modernos, ya que ayuda a reducir la cantidad de sensores necesarios y proporciona flexibilidad en los términos de resolución de problemas. Conclusión. La combinación de una simulación matemática con mediciones directas proporciona más posibilidades en el campo de diagnóstico de motores diésel marinos. Ayuda a proporcionar diagnósticos precisos durante la operación de una embarcación, incluso en condiciones desafiantes de parámetros ambientales, variables y falta de mediciones experimentales Blix-Pro. Proporciona un producto de simulación de procesos operativos ICE, fácil de usar, disponibles en línea, al que se puede acceder desde una computadora personal, tableta o teléfono inteligente. Podría ser útil para problemas de diagnóstico de ICE, combinado cálculos rápidos para todo tipo de motores de combustión interna sin uso de almacenamiento de dispositivos. El ingeniero mecánico puede monitorear motores durante su vida útil utilizando simulaciones matemáticas para definir posibles desviaciones en el funcionamiento del proceso. Lista de símbolos. El alfa, relación de exceso de aire. TDC, punto muerto superior. BDC, punto muerto inferior. Canalla, grado del ángulo cigüeñal. Alfa Inc. Avance de la inyección de combustible. CAD antes del TDC. Fin, duración de la inyección de combustible CAD. Velocidad del cigüeñal SRPM. Punto máximo, presión máxima en el cilindro, bar. Presión de compresión, Pcomp, bar. TV, temperatura en el cilindro a la apertura de la válvula de escape en grados centígrados.